Amén. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias por esta oportunidad de poder poner tu palabra en esta noche. Señor, pido que tú me ayudes, que tú seas glorificado a través de tu nombre, Jesús. Amén. Hemos estado todo este mes hablando de diferentes oraciones, ¿verdad? Y hoy toca una, un lugar muy unusual, como es inus- inusual, ¿verdad? De la barriga de un gran pez. Hemos leído de oraciones en cuevas, oraciones en un foso de leones, oraciones en palacios, oraciones en el campo, pero yo creo que en una oración en la barriga de un pez es muy diferente, ¿verdad? Y para la oración está en Jonás 2, pero antes de empezar quiero empezar con Jonás 1, que nos deje el trasfondo de la historia, ¿verdad? ¿Cómo llegó Jonás a la barriga de ese gran pez? Y vamos a buscar en Jonás 1 y vamos a leerlo. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijos de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque han subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal no se aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, este es el background, lo que había sucedido, ¿verdad?
Jehová habla con Jonás y le dice, vete a Nínive y predica mi palabra. Jonás no le gustó ese mandamiento que el Señor le había dado, ¿verdad? Y dijo, me voy a esconder del Señor. Cogió una nave que en vez de ir para Nínive, iba para Tarsis. El Señor vio esto y dijo, no, él tiene que ir para donde yo la mando. Entonces, mandó esta tempestad. Y increíble que en medio de la tempestad, Jonás se bajó al barco y se quedó dormido, ¿verdad? Eso para mí, cada vez que lo leo, no entiendo cómo alguien en medio de una tempestad puede, pero él parece que estaba bien con la decisión que había tomado. No le voy a hacer caso al Señor, me voy a otro lugar y me voy a acostar a dormir. Pero los otros que estaban en el barco no estaban tan tranquilos como él, ¿verdad? Ellos tenían miedo que iban a perder su vida. Fueron y lo buscaron y dijeron, ora a tu Dios. Y él sabía que el problema era él, ¿verdad? Porque él le dijo después al dueño del barco, yo soy el culpable. Los hombres tiraron la suerte y salió, sí, así mismo. Él es el culpable, pero no querían tirarlo al mar porque temían a Dios. Aunque no era su Dios, temían a Dios, ¿verdad? Y hasta le rogaron a Dios, clamaron a Dios y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos sabían que Jehová era el que tenía el control, ¿verdad? Y lo tomaron, lo tiraron al mar, el pez viene, se lo traga, y nos dice que estuvo 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y ahí empieza la oración que hizo Jehová, y vamos a leer ahora en Jonás 2, 1 al 9, y dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El agua se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Estaba en una situación bien incómoda, ¿verdad? O dice que tenía hasta algas sobre que le estaban dando vuelta a la cabeza, ¿verdad? Me imagino que había una oscuridad también horrorosa, porque dentro de un pez no hay mucho, no hay luz. Algunos cuestionan si esto era posible, ¿verdad? Un pez tragar a un hombre y tuviera 3 días y 3 noches dentro de la barriga de un pez. Pero si creemos en la Biblia, Dios que creó al mundo, Dios que creó la luz, Dios que creó los mares, la tierra, los animales, al hombre, que es para él
crear un pez que se trague a un hombre, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que creer, que Dios, que todo esto es posible, ¿verdad? Dios, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? No sabemos qué tipo de pez era este. Muchos piensan que fue una ballena por el tamaño y todo eso, pero en ese tiempo habían animales que no existen en el día de hoy. Pero sí creemos que Dios mandó ese pez, que Dios mandó que tragase ese pez a Jonás para enseñarle que él estaba en control. ¿Y cuánto nosotros, el Señor nos ha mandado un pez para tragarnos, para enseñarnos, para que seamos obedientes, ¿verdad? Aunque Jonás era un rebelde, Dios no había terminado con él, ¿verdad? Así que el Señor preservó su vida. Dios podría haber rescatado a Jonás de muchas maneras, ¿verdad? Pudiera haber mandado un barquito chiquito, pudiera haber mandado que el mar se calmara, pero Dios quería que pasara esos 3 días ahí pensando lo que él había hecho, ¿verdad? Desobediencia al gran Dios Todopoderoso, ¿verdad? El libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no quiere hacerlo? Jonás nos muestra que Dios tiene una manera de llevarnos al lugar donde queremos lo que Dios quiere, ¿verdad? Y a veces el Señor tiene que lidiar con nosotros de la misma manera. Tiene que llevarlos por situaciones para ver lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y mientras que estaba haciendo el estudio, dije, ¿qué estaría pensando Jonás dentro de esa barriga? Me imagino, al principio estaba bravo, pero finalmente decidió que tenía que arrepentirse por completo y buscar a Dios, ¿verdad? Y por eso él hace esta oración que se ve en Jonás 2 que acabamos de leer. Jonás estaba clamando a Dios porque sabía que era la única respuesta, el único que lo podía salvar, ¿verdad? Y esta oración de Jonás 2 se produjo después que Jonás recibió la seguridad de que Dios, de que sería liberado, ¿verdad? En los primeros versículos, Jonás alaba a Dios por su liberación, ¿verdad? Y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás aún estaba en el vientre del pez, pero sabía que era suficiente que Jehová hubiera oído su clamor. Cuando dijo, mi voz oíste, ¿verdad? En fe, Jonás supo que sería liberado. Jonás sabía que Dios lo escuchó antes de que llegara la respuesta. Esto muestra que Jonás tenía fe y que Dios puede dar una paz total y la seguridad de que la oración es respondida incluso antes de que llegue la respuesta real. ¿Cuántos creen eso? Que Dios trae esa paz cuando nosotros lo ponemos en sus manos, ¿verdad? En Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Salmo 42:7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y Salmo 31:22 dice, decía yo mi premura,
Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Eso podemos estar seguros que Dios escucha nuestro clamor siempre. No importa la hora, no importa el día, Dios no toma vacaciones. Los versículos 3 al 7 nos dan la descripción de Jonás y de su problema, ¿verdad? Su clamor a Dios y la fiel respuesta de Dios. Cuando nos dicen así, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El agua se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo tiempo. Él sabía su dilema, ¿verdad? Él sabía que su dilema era por su desobediencia. Jonás se dio de cuenta que no fueron los marineros los que los arrojaron al mar, ¿verdad? Fue Dios mismo. Este era el plan que el Señor tenía. Jonás vio que nunca había estado fuera de las manos de Dios, aunque trató de huir de él. Nunca nos podemos salir de la protección de nuestro Señor, ¿verdad? Después dijo que estaba desechado soy de delante de tus ojos. El dolor más grande de Jonás no fue la calamidad, sino su separación de Dios, ¿verdad? Su sentimiento de que había sido desechado delante de sus ojos, ¿verdad? Aún así estaba decidido, incluso en el vientre de un pez, a volver su corazón hacia Dios y su tiempo. Simplemente Jonás se acordó de Jehová. Y siempre he escuchado que dice, no hay nadie que esté en una mesa de cirugía que no se acuerde de Dios, ¿verdad? Y creo que eso fue lo que le pasó a Jonás aquí. Estaba ahí y dijo, yo estoy aquí por mi desobediencia. Yo estoy aquí porque el Señor me pidió algo y yo me atreví a decirle que no, ¿verdad? Por su orgullo, puede ser, porque él no quería que esa gente se convirtieran, ¿verdad? Pero Jehová ama todo el mundo y quiere lo mejor para cada uno y quiere darle la oportunidad a cada uno, ¿verdad? Los versículos 8 y 9 nos hablan de que Jonás declara su compromiso con Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que os prometí. La salvación es de Jehová. Jonás se arrepintió de huir de Dios y se volvió a Dios con sacrificio y con acción de gracias. Prometió pagar sus votos a Dios y hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera. Probablemente en un momento u otro Jonás había dicho lo que todos hemos dicho. Señor, haré lo que tú quieras que haga. Ahora Jonás se dio de cuenta plenamente que debía dejar de resistirse a Dios y debía pagar sus votos a Dios. Y nosotros debemos hacer igual, ¿verdad? Si le prometemos algo, Señor, tenemos que cumplir con ese que le hemos prometido. La salvación es de Jehová. Esto era más que una declaración de hecho.
era la declaración triunfal de Jonás. Dios había salvado y salvaría, y Jonás lo dice de forma personal: la salvación de Jonás es de Jehová. Jonás sabía esto de primera mano, ¿verdad? Él sabía que su salvación es de Jehová. Ahora también lo sabía en el panorama general, que la salvación no es de una nación o una raza o un idioma, ni del hombre en absoluto. No, la salvación es de Jehová. Al final de Jonás 2:9 está claro que Jonás se ha arrepentido, ¿verdad? Pero podemos preguntarlo: ¿cuándo se arrepintió Jonás? Jonás mostró varias señales de verdadero arrepentimiento. Jonás proclamó su temor de Jehová y fue honesto acerca de su pecado y rebelión sin encubrirlo más, ¿verdad? En Jonás 1:9. Jonás se dejó arrojar al mar, en Jonás 1:12. Jonás comenzó a orar, clamó a Dios durante los 3 días y las 3 noches en el vientre del pez, ¿verdad? Jonás tuvo un nuevo corazón de gratitud en el 2:9. Jonás renovó el compromiso de su voto en Jonás 2:9 igual. Jonás dio gloria a Dios en todo esto. En esto vemos que el arrepentimiento es más que un evento de una sola vez. Aunque comienza en un momento, debe continuar y madurar. El arrepentimiento es un evento, pero también es un proceso, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender de esta oración de Jonás, verdad? Podemos ver primero la angustia y la desesperación. Jonás describe su situación en el vientre del pez como un lugar de gran angustia, donde siente que está rodeado por las aguas y el abismo. También podemos ver el llamamiento de Dios, ¿verdad? A pesar de su desesperación, Jonás clama a Dios en su angustia y Dios escucha, ¿verdad? Podemos también ver la reticencia y arrepentimiento. Jonás reconoce que estaba lejos de Dios y que ahora está siendo devuelto a la vida por la misericordia de Dios. También vemos la promesa de gratitud. Jonás promete ofrecer a Dios sacrificios con voz de alabanza y pagar lo que prometió, demostrando su arrepentimiento y gratitud. También vemos el agradecimiento y la confianza, ¿verdad? Jonás reconoce que a pesar de sus errores, Dios lo ha sacado de la muerte y lo ha restaurado. Igual que nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Salimos de la muerte y llegamos a la resurrección que el Señor nos da a través de su sacrificio en la cruz. ¿Qué podemos aprender de esta oración? La importancia de la oración, ¿verdad? De estar comunicado con nuestro gran Rey, de saber que Él está escuchando siempre y que quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nos tiene que llevar por desiertos, a veces nos tiene que llevar por tormentas, a veces nos tiene que llevar por lecciones que no nos van a gustar. Como dije cuando hablé de la pared, ¿verdad? Dios nos tiene que amasar a veces para sacar todas esas cosas que están dentro de nosotros que a Él no le gustan. La oración de Jonás demuestra que podemos acercarnos a Dios en cualquier circunstancia, incluso en el momento más difícil, y que Dios nos escuchará. Y también podemos aprender el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Jonás se arrepiente de su pecado y es rescatado por Dios, mostrando la misericordia y el poder de Dios para perdonar y restaurar. Y lo mismo ha hecho con cada uno de nosotros, Señor. Nadie merecíamos la misericordia de Dios. Nadie merecíamos
su amor. Nadie merecíamos que Él hiciera ese sacrificio por nosotros, pero Dios le plació morir por nosotros, ¿verdad? Y lo último que aprendemos es la importancia de la gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Dios ha hecho tanto por nosotros, por eso creo que cuando pido al principio de cada servicio estos miércoles que tengamos, le expresemos nuestra gratitud al Señor. Tenemos que hablar y decir las grandes cosas. Tenemos que saber lo que Dios está haciendo, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta saber que Dios está contestando las oraciones? Yo creo que a todos. Tenemos que expresar esa gratitud día a día. Tenemos que dejarle saber a Dios que confiamos en Él. Tenemos que dejarle saber a Dios que Él es nuestro Dios todopoderoso y tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos aprender sobre esto, que Dios está ahí. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, ¿qué dijo? Salvo. ¿Qué hizo Dios? Extendió su mano. Aquí Jonás se vio dentro de un pez. ¿Qué hizo Dios? Extendió su mano también, ¿verdad? Igual hace Dios con cada uno de nosotros. Está ahí siempre dispuesto a extender su mano por nosotros. Y tenemos que creer eso. Tenemos que creer que Dios tiene planes buenos para nosotros. Tenemos que creer que Dios quiere obediencia de parte de nosotros. Y no esperar que mande ese pez, ¿verdad? Para pasar por tiempos malos, sino obedecer de primera vez que nos habla para que podamos, para que no tengamos que pasar por esas lecciones difíciles, que Dios se complaza en nuestras obediencias. Amén. Y eso es lo que el Señor me puso en el corazón para ustedes en este día. Amén.